Frío, pero ahora está un poco mejor, pero todavía hay frío. Sí, no, ya el invierno pasó ya. Sí, no, y está empezando a llover, o sea, poquito, pero... Sí. ¿Y allá en Cocha cómo está todo? Bueno, hoy ha hecho sol, sí, con un poco de nubes, pero está agradable el clima. Bueno, en sombra se siente todavía algo de frío, ¿no? Ajá, seguro. Por eso estoy un poco abrigado. Así es. Bueno, esperamos un ratito porque para que Sí, no se hay vayan problema. uniendo. No hay problema por mi parte. Esta es la primera vez que hacemos mesa redonda de leishmanías y siempre hemos hecho de otros temas, Ah, ya. pero hemos visto importante que, bueno, el panorama es muy interesante respecto a la leishmaniasis, ¿no? Porque son las leishmaniasis y Así bueno, es. y los contextos son muy diferentes y demás cosas. Entonces, nos interesa ver, digamos, la experiencia no de la cátedra, ¿no? Sino de, como normalmente lo hacemos, es importante tener invitados especiales. Y bueno, estamos agradecidos No, pues, por la aceptación y la colaboración a la cátedra, ¿no? Porque esto ayuda mucho claro. a Gracias nuestras por, expectativas. gracias por acordarte. Pues mira, no falta, ¿no? Los amigos se acuerdan. Está bueno. No, No, hablar de este tema yo creo que es importante, ¿no? Como vamos a luego a comentar un poquito el hecho de que quién no ha estado en zona tropical, ¿no? Y dadas así las es. características de leishmanias, lesiones mucosas, ¿no? Como hablábamos, mucosas, mucocutáneas, es importante que todo el mundo, la población, también esté enterada. Así no vamos a tener problemas de que los pacientes lleguen con lesiones tan avanzadas, ¿no? Que si bien logramos curarlos, pues las secuelas ya no nos permiten realmente darle una calidad de vida. Cierto, Entonces, toda la población, todos deberíamos conocer un poquito de esto. así es. Y bueno, pues es apasionante, ¿no? Ir conociendo un poco sobre nuestra patología, una de las patologías, ¿no? Que cada vez cobra mayor importancia. Yo no sé si allá tienen una cátedra de medicina tropical. Aquí no, antes sí había, no antes, pero antes de que, bueno, hace décadas, pero aquí no hay. No sé si en Cochabamba. No, en No. realidad hay parasitología, infectología y ahí se acabó, ¿no? Okay. Y lo que corresponde a dermatología también como diferentes áreas, pero no hay medicina tropical. Pero sí tenemos el posgrado de medicina tropical, ¿no? Que funciona ya hace, no, son varios años, no sé, 15 tal vez, 15 20 años creo, bastante tiempo. Bueno, ¿No? entonces va a ser bueno tal vez, digamos, mencionar esto también por el interés que pueda haber hacia adelante, ¿no? Claro que sí, sí, Ojalá hayan más
más parasitólogos y más tropicalistas. Sí, Somos tan pocos. sí, sí, es interesante. Y bueno, lo bueno es el haber tenido oportunidad de trabajar en terreno, ¿no? Con la población, porque podemos formar nosotros con la literatura, pero personalmente, pues ahí más me han dado oportunidad de formación al ver los pacientes, ¿no? Y eso realmente es una ventaja especial que nos da, Exacto. ¿no? Cada día, pues, pacientes. Hoy día estuve hablando con la jefa de infectología, preocupada porque un paciente con tratamiento de anfotericina B liposomal, ¿no? Y bueno, pues esperaba una buena respuesta y no fue así, no está siendo así. Entonces ya, como te comentaba, hay necesidad de buscar alternativas de tratamiento, no los tratamientos combinados estamos haciendo uso, que bueno, personalmente pues es una alternativa que tenemos. Sí. Y de hecho ustedes tienen ese proyecto, ¿no? De los tratamientos combinados. No como proyectos, pero sí, bueno, hemos hecho algunas publicaciones, ¿no? Y tratando de recabar mayor información, y siempre el problema es de presupuesto, ¿no? Que hablábamos el otro día. Entonces, las intenciones pues siempre están, ¿no? Pero no siempre pues es posible desarrollar como proyectos, porque para eso pues hay que movilizarse, hay que contar con los medicamentos especialmente, ¿no? Que Sí. no disponemos de todos ellos acá en Bolivia. Exacto. Sí. Bien, creo que podríamos empezar entonces. Ya, cuando guste. Bien, como vamos a continuar con nuestras actividades de las mesas redondas, ustedes saben que las mesas redondas son actividades que están en el marco de lo que significa transversalización de la educación universitaria. ¿Qué significa? O sea, que no solamente nos vamos a abarcar a los aspectos curriculares específicos de la cátedra, sino lo que tiene que ver respecto a la parte clínica, al manejo, a la situación de cómo es que está comportándose una u otra enfermedad en nuestro medio. Y no solamente cuando hablamos de nuestro medio hablamos del nivel departamental. Es importante que la formación en todas las facultades de medicina de Bolivia tengan que abarcar el contexto nacional y además regional, ¿no? Entonces, es por eso que esta es la primera vez que hacemos una mesa redonda de leishmaniasis, porque son las leishmaniasis, no es la leishmaniasis, como ustedes saben. Y definitivamente estamos muy contentos. Les presentamos al doctor Ernesto Rojas Cabrera. Él es colega de universitarios de la Universidad Boliviana, específicamente de la Universidad Mayor de San Simón. Es responsable del Centro Universitario de Medicina Tropical, un centro de investigación y de formación en el campo de las enfermedades tropicales. Es del Instituto de Investigaciones Biomédicas, del IBISMED, también de la Universidad Mayor de San Simón. Sí, es profesor de pregrado y de posgrado de parasitología, tiene su formación como especialista específicamente en el campo de la medicina tropical y tiene su formación a nivel de las leishmaniasis principalmente, pero abarcando otros aspectos relacionados a la medicina tropical y bastante investigación al respecto. Entonces, yo ya les había mencionado a algunos de mis alumnos de que de los departamentos donde se tiene mayor información sobre leishmaniasis específicamente, uno es La Paz, porque se ha trabajado bastante al respecto, y Cochabamba. O sea, Cochabamba, ¿por qué? Porque hay más gente trabajando y hubo más gente trabajando. El tercer departamento donde se tiene más información es Santa Cruz, pero definitivamente es una información de hace bastante tiempo atrás y
se ha hecho muy poco en los últimos años. Y en este momento, Cochabamba es uno de los departamentos que más está trabajando y específicamente quien más está trabajando al respecto es el doctor Ernesto Rojas. Entonces estamos muy agradecidos porque vamos a tener un invitado para nosotros de lujo. ¿Por qué? Porque es quien está haciendo lo que enseña. Es diferente de aquellas personas que enseñan lo que leen. Aquí él nos mostrará su experiencia y básicamente ustedes van a disfrutar de una presentación al respecto. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por su participación y gracias por contribuir a la formación de los recursos humanos en la Universidad Boliviana. Bien, doctor, gracias pues nuevamente por la invitación. Quiero hacerles llegar desde San Simón pues a los futuros colegas, ¿no? Y bueno, tratar de compartir un poquito en este tiempo que tenemos de lo que hacemos acá en Cochabamba, ¿no? De un tema muy, muy importante que me parece a mí, ¿no? Por el mismo hecho de que claramente pues se ve que la prevalencia de esta enfermedad tropical pues está incrementándose y con los graves problemas de que no se logra cubrir completamente pues con los tratamientos. Cada vez tenemos dificultades de respuesta a los tratamientos, ¿no? Y bueno, frente a eso, pues realmente es un problema serio, ¿no? Un problema serio porque si nos ponemos a observar, pues estaría en el cuarto grupo de importancia en cuanto a la prevalencia, pues, de enfermedades transmitidas, ¿no? Por vectores. Entonces, la leishmaniasis, pues, tiene una importancia muy importante en este momento, dado a que si vemos algunos años, pues probablemente incluso no había un programa como lo tenemos ahora en Bolivia, ¿no? Hablamos de hace 50 años atrás, pues apenas se notificaban casos y que cada vez va incrementándose, tanto así que ya han sobrepasado los 3.000 casos por año, de acuerdo pues a la información que nos proporciona el Programa Nacional de Leishmania, ¿no? Entonces, un problema serio es el hecho de que no todos los casos son factibles de notificarse, ¿no? Y la mayoría de los casos, pues la notificación es simplemente pasiva. Y da mucha pena, pues, que dentro de esto llegan pacientes con lesiones muy severas y así nosotros podamos hacer algo para curarlos al paciente, pero ya quedan con secuelas, ¿no? Estoy hablando especialmente de lesiones mucosas. Entonces, en este momento, pues, hablar de cuánta es la incidencia de esta enfermedad en Bolivia es imposible, ¿no? Dado a que la misma evolución, pues, permite tomar algunas situaciones de formas subclínicas de la enfermedad, las formas donde existe la cicatrización espontánea. Y aquí vale la pena hablar, pues, que una cicatrización no es una curación, ¿no? Y que prácticamente, pues, algunos investigadores se atreven a decir de que de cada paciente notificado, pues, habría al menos 3 que no se logran notificar por este mismo hecho. Si hablamos de Cochabamba, pues vemos que para el 2019 se notificaron 309 casos, ¿no? Y bueno, siguiendo la misma situación, pues todos ellos han sido pacientes que han ido a buscar, a solicitar atención, y hay muchos pacientes que lo mismo ocurre pues a nivel nacional, que no son notificados. Sencillamente, pues el paciente no supo en qué momento tuvo la infección y muchas veces pues piensan que una lesión cutánea pues ha podido ser por otra causa. Entonces, ahora Cochabamba alrededor de 300 casos por año notifica, ¿no? De los cuales, pues, al menos un 80% son pacientes con leishmaniasis cutánea y al menos un 20% son lesiones mucosas. Eso es lo que más o menos tenemos. Un dato muy importante que logramos observar, pues, por los años 90, justamente es el hecho que cuando hacemos un trabajo de investigación en terreno, pues vemos que
un gran porcentaje, bueno, un poco dependiendo de las zonas, donde hay zonas con mayor transmisión, pero observamos que había un grupo pues importante donde clínicamente no presentaban ninguna lesión, ¿no? O sea, clínicamente era sano. Encontrábamos pacientes con cicatrices, úlceras cutáneas y úlceras mucosas. Trabajamos con alrededor de 10.000 personas, hicimos un levantamiento, una ficha, ¿no? Por familias, y aplicamos Montenegro al 100%. ¿Qué es lo que observamos? De que en este grupo, pues, donde clínicamente era sano, no tenía cicatrices, ni úlceras, bueno, ningún tipo de lesión cutánea ni mucosa, pues habían personas que daban la reacción positiva, ¿no? Y lógicamente una gran parte, pues, de este grupo era negativo. Esto nos llamó a la atención. Yo les estoy hablando de los años 90, ¿no? 95, donde también la experiencia, pues, de conocer un poco más el terreno para nosotros era una inquietud, ¿no? Y bueno, posteriormente, pues, logré ver que algunos pacientes que no tenían cicatriz ya estaban haciendo lesiones mucosas. Y eso tiene mucha importancia, como vamos a ver más adelante, ¿no? De otro grupo, pues, bueno, este grupo más o menos era un 5%, ¿no? De los clínicamente sanos, pues eran 5%, ¿no? Entonces, había otro grupo que tenía cicatriz y dentro de esto algunos decían que habían hecho tratamiento para leishmania y otros que cicatrizaron espontáneamente. Lógicamente, esto fue al examen físico, ¿no? Entonces, en aquellos que hicimos el Montenegro también, un grupo salió positivo y otro negativo, confirmándose de que los positivos pues ya habían tenido un episodio de la enfermedad, ¿no? Entonces, un grupo muy importante, puesto de que la mayoría de ellos habían tenido cicatrización espontánea, y diría que casi la mayoría que recibió pues tratamientos, ¿no? Fueron incompletos. De ahí que posteriormente de los pacientes que llegaban con lesiones mucosas, pues encontrábamos que tenían esos antecedentes de un tratamiento incompleto. Todos aquellos que tenían lesiones activas, ya sea a nivel cutáneo o mucosa, para nosotros era importante el poder determinar y aislar el parásito, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante interesante porque hasta ese momento, pues, no conocíamos realmente las diferentes especies que circulaban en las zonas endémicas de Cochabamba. Entonces, el apoyo prácticamente conjunto de todo un equipo que implica la parte entomológica, la parte de laboratorio y la parte clínica, pues fue enriqueciendo prácticamente nuestras experiencias, nuestros conocimientos en la zona. Entonces, de este grupo, pues todos hacíamos las pruebas parasitológicas, el examen parasitológico directo inicialmente y los cultivos, ¿no? Sabiendo que esto es muy importante para poder iniciar el tratamiento. Si hablamos de las diferentes formas clínicas que nos mencionan los libros, nos comentan de las formas cutáneas, las formas mucocutáneas, las cutáneas difusas y la visceral, ¿verdad? Y que, bueno, yo he preferido un poco cambiar esta situación más con fines de que los colegas, pues cuando ven una úlcera cutánea y no han encontrado lesiones mucosas, el seguimiento pues tiene que ir dirigido a ver qué es lo que ocurre con el tratamiento de esta lesión cutánea hasta el final. Así, cuando tenemos pacientes con lesiones mucosas, pues la misma situación, ¿no? Y este otro grupo que también es importante, que he preferido llamarlo concomitante. Quiere decir de que el paciente pues no ha cicatrizado aún todavía, como vemos aquí, hay una lesión activa y no sé si pueden ver acá, hay también compromiso mucoso. Entonces, para nosotros es muy importante porque el médico debe hacer el seguimiento, ¿no? Post-tratamiento, desde el momento en que ha identificado las lesiones, ¿no?
En cuanto a las formas difusas, pues que no hemos tenido nosotros, ¿no? Sabemos que la especie amazonensis en pacientes que tienen problemas inmunológicos, pues se va a desarrollar, y amazonensis tenemos acá en nuestro medio, ¿no? Sabemos que visceral, pues no está presente en Cochabamba, sí ustedes en La Paz tienen focos, ¿no? Y también observó que, y además hay algunos casos bien conocidos, ¿no? Ocurridos en la frontera con Brasil y Argentina, y que, bueno, no son reportados, pues probablemente mucha de esa información se pierde, ¿no? Y no maneja el programa. Entonces logramos con aquellos pacientes que tenían lesiones cutáneas y mucosas. Entonces, uno de los trabajos de investigación fue el hecho de identificar las diferentes especies, ¿no? En Cochabamba vimos que brasiliensis, guayanensis, leisoni y amazonensis son las especies que circulan en el departamento de Cochabamba. Perfectamente sabemos que todos los humanos, pues todas las personas, independiente de edad, sexo, ¿no? Raza, somos susceptibles a la enfermedad, ¿no? Si bien inicialmente la mayoría de nuestros pacientes eran personas que fueron, bueno, se asentaron en zonas tropicales, ¿no? Y posteriormente, pues fueron con sus familias y demás personas, donde al encontrar inicialmente un monte alto, pues prácticamente podría decir que un 80-90% pues tenían antecedentes de haber tenido un episodio de leishmania. Pero les estoy hablando de los 90 hasta ahora, ha ido cambiando, pues tanto así que tenemos niños, ¿no? Niños que, observando un poquito, pues los antecedentes, la transmisión pues está ocurriendo en peridomicilio e intradomicilio. Y esto tiene importancia, como vamos a ver más adelante. Bueno, en realidad es una enfermedad que todo el mundo debería conocer y debería reconocer el inicio de esta enfermedad. Si bien la sintomatología es pobre, no así como un absceso que el paciente pues prácticamente busca de urgencia el apoyo médico. En esta situación no es así tanto que puede haber cicatrizaciones cutáneas, pero solo o cicatrizaciones sin tratamiento, ¿no? En lesiones cutáneas. El hecho de que las características geográficas pues, de nuestro país hace de que las zonas endémicas sean muy extensas. Hablamos de un 60 a 70% de nuestro territorio que es propicia pues, para que los componentes de la cadena de transmisión pues, estén presentes, ¿no? Llámese el parásito, el vector, los reservorios, y lógicamente la migración de la gente pues ha hecho, como hemos visto anteriormente, el incremento de esta enfermedad, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver también qué es lo que ha ocurrido en el componente humano, pues yo diría que un 70%, si no es más, ¿no? Ha estado en algún momento de su vida en zona tropical, ¿no? Sabemos que un buen porcentaje pues vive asentado, está con sus familias, pero también hay personas que por diferentes motivos pues acuden a estas zonas tropicales, ¿no? A hacer turismo y qué sé yo, y dadas estas circunstancias pues la cantidad de pacientes va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, el que la población conozca esto es importante y reconozca las lesiones tempranas. Ya les decía que inicialmente, pues, en un monte alto, un buen porcentaje de la gente había adquirido la enfermedad porque justamente ahí estaba todo el ciclo completo, ¿no? Y prácticamente el desconocimiento de la gente hacía que un buen porcentaje haga la enfermedad. Este mosquito que ya lo conocen seguramente, de 2 a 3 milímetros, que inicialmente en nuestro medio pues estaba en zonas boscosas, zonas de Monte Virgen. Hemos observado que se ha ido domicilializando. ¿Por qué decimos eso? Porque hemos realizado
en vista de que se ha incrementado en los últimos años pacientes en menores, ¿no? Se ha hecho también captura de estos flebótomos, ¿no? En intra y peridomicilio, y se ha encontrado. Entonces, eso nos indica de que también está habiendo un cambio, ¿no? Un cambio de adaptación, pues, de estos mosquitos, ¿no? Si bien está modificando lo que es la parte ecológica, pero el mosquito, pues, no cede, tanto así entonces que los niños y personas que no ingresan directamente al monte, pues, se están enfermando. Se conoce que por lo menos pues 7 de los nuevos departamentos ocurren casos autóctonos, ¿no? Los únicos que se salvan serían Potosí y Oruro, pero sabemos que por la cuestión de la sequía, relocalización de las minas, muchas de estas personas pues han migrado prácticamente familias completas a zonas tropicales y de ahí el problema que vemos ahora de incremento de pacientes. Algo muy importante que no tenemos que olvidar es el hecho de que el 85% de los pacientes que llegan con úlceras cutáneas es producida por la variedad de Leishmania brasiliensis, ¿no? Y esto es un dato, ¿no? Que ha sido pues evaluado, ¿no? Un producto de un trabajo de investigación de la doctora García, ¿no? Y que este dato es muy importante puesto de que brasiliensis es la responsable para nosotros de desarrollar las lesiones mucosas. Y que estas lesiones mucosas pues aparecen, pueden aparecer el mismo año o incluso de manera pues abierta a cualquier momento de la vida del paciente. Y esa es una de las razones por las cuales toda persona que ha acudido a zona tropical debería conocer y reconocer las lesiones. Y por otro lado, pues el hecho de los médicos no deberíamos perder oportunidades de revisar lesiones mucosas, ¿no? Para detectar lesiones tempranas. Ya decíamos que visceral, pues si bien tenemos focos, pero acá en Cochabamba no tenemos esa situación. Si vemos un poco la prevalencia a nivel nacional, vemos que La Paz, los Yungas de La Paz, pues es la que reporta mayor número de casos, seguida de Pando, Beni, ¿no? Y estaría en cuarto lugar, pues, Cochabamba, ¿no? Entonces, los únicos departamentos que no notifican son Oruro y Potosí. En aquella época, pues, cuando empezamos a trabajar, prácticamente los médicos e incluso los pacientes, cada vez que presentaban este tipo de lesiones, que también está descrita en los libros, prácticamente iban con el diagnóstico, ¿no? Decían, tengo espundia, decían ellos, ¿no? La gente que había sentado. Pero el hecho de contar en esa época ya con un buen equipo de laboratorio nos permitió aislar parásitos de estas otras formas que lo hemos denominado más con fines didácticos que otra cosa, porque si vemos un poco la literatura, pues empiezan a describir de manera más compleja y tratando de simular o darle semejanza a otras patologías. Entonces le llamamos formas ulcerativas, ¿no? Infiltrativas, proliferativas, verrugosas y nodulares. ¿Qué características tienen? Vean ustedes como en sacabocado, ¿no? Bordes elevados, a veces con una base indurada. Claro, el número de lesiones pues va a depender de la densidad de mosquitos que ocurran y que estén infectados pues en la zona de transmisión, ¿no? Entonces son bordes bien delimitados. Pero vean aquí en las infiltrativas pues son lesiones planas que no tienen un borde definido, ¿no? Acá tenemos como en alto relieve, lo llamamos proliferativas, verrugosas, ¿no? Y nodulares. ¿Cuántos pacientes pues se quedan con estas lesiones nodulares y no sospechan siquiera de leishmania porque prácticamente pues no les duele, ¿no?
dentro de ese, pues vimos que el porcentaje mayor de pacientes con lesiones cutáneas correspondía a las formas ulcerativas, ¿no? Viendo un poco más allá, ya cuando introducimos el tratamiento perilesional, que les hablaré brevemente, pues vimos que también las formas ulcerativas acompañadas de ganglio, de linfangitis, es otra variedad que debe ser tomada en cuenta y sobre todo pues cuando decidimos hacer un tratamiento local, ¿no? Y no solamente eso, sino también el momento en que hacemos el tratamiento y en el seguimiento. Entonces la idea no es simplemente que haya ausencia de lesión, sino también ver si no hay lesiones satélites y dentro de eso pues la presencia de ganglios, como vemos acá, ¿no? Entonces, les decía que la enfermedad pues se está urbanizando, ¿no? Es un caso de una niña de una zona urbana del trópico, ¿no? Donde presentó esta lesión, ¿no? Y además tenía ganglios, ¿no? Y acá tenemos otro paciente, este paciente me llegó de La Paz, ¿no? Y bueno, cada vez tenemos sorpresas. Lo cierto es de que un buen porcentaje de las lesiones cutáneas pueden cicatrizar espontáneamente, pero eso, por favor, dado a que existe un gran porcentaje de brasiliensis, así cicatrice, no tenemos forma de decir que haya habido una cura parasitológica. Podemos hablar de una cura clínica porque no hay lesiones activas, ¿no? Y no así en las lesiones mucosas. Las lesiones mucosas solo con tratamiento logran curarse, logran cicatrizar. Algunas, por algún motivo, probablemente dependiendo del estado inmunológico, pues siguen creciendo, van creciendo, ¿no? Y bueno, tomando muchas veces pues formas geográficas, lesiones satélites, que, bueno, para nosotros pues es importante sospechar el leishmania. También en algún momento hicimos un trabajo de investigación y queríamos ver de todos los pacientes con lesiones cutáneas cuál era el porcentaje que correspondía a leishmania. Entonces vimos en ese trabajo que más del 60% correspondía a leishmania, ¿no? Independiente muchas veces de las formas, puesto que las sobreinfecciones pues producen algunas modificaciones en cuanto a las características clínicas de la lesión. Si ustedes ven este paciente, pues dirían que vean con algo de secreción amarillenta, ¿no? Pareciera de origen bacteriano, parecieran forúnculos, ¿no? Un montón de lesiones en todo el cuerpo, una persona que se dedicaba a la extracción de madera, de pando, ¿no? Y que me llega el paciente con esta lesión infiltrativa y que le habían hecho ya pruebas, bueno, le hicieron histopatología, ¿no? De eso comentaremos adelante. Lo cierto es que este paciente, pues, nos llegó de esa manera y su histopatológico nos decía simplemente proceso inflamatorio crónico y nada más, ¿no? El frotis, pues, observó abundante cantidad de parásitos, de amastigotes, y bueno, es un poco para ver qué pruebas de laboratorio vamos a solicitar cuando sospechemos del paciente que podría ser la lesión que lleva, pues, leishmania. Lo cierto es de que tiene mucha importancia, pues, el partir de un diagnóstico, saber de que lo que estamos observando es leishmania, ¿no? Y partimos siempre de que todo paciente que lleve lesiones activas, averiguar siempre este dato epidemiológico. Estuvo en zona tropical, no estuvo, cuando estuvo. Si hablamos de las lesiones cutáneas, pues estas aparecen a los pocos días, ¿no? O pocas semanas de haber tenido la infección, ¿no? No así en la leishmaniasis mucosa, que va de pocos meses a muchos años de forma abierta. Entonces, ese dato debe ser muy importante, puesto de que en nuestros días, pues cada vez está incrementándose los problemas de cáncer. Recording in progress. Cáncer de piel, ¿no?
y otras patologías pues si no hacemos realmente este primer paso, pues nos perdemos fácilmente. Las pruebas, el examen parasitológico directo es el primero que solicitamos. Tenemos nosotros una sensibilidad de un 70% en lesiones tempranas, ¿no? Y cuando son lesiones de mucha data y sobre todo cuando son muy manipuladas, sobreinfectadas, han colocado muchas veces cáustico, una serie de cosas, fácilmente pues reduce a un 20%, ¿no? De ahí que nuestra siguiente opción son los cultivos que los realizamos pues en aquellos casos donde el examen parasitológico ha salido negativo, pero tenemos el antecedente epidemiológico. Alguna vez las pruebas parasitológicas pues no nos logran aclarar nuestra sospecha diagnóstica, hacemos la intradermoreacción, acá en este caso pues preguntando siempre que al menos haya pasado un mes de haber ocurrido la infección para que esa prueba sea positiva. Recordemos que esta prueba es una prueba inmunológica a inmunidad celular, entonces necesita un tiempo para que ese sistema inmune pues pueda desarrollarse y de esa manera pues la introducción de la leishmanina, que es un antígeno, pues pueda producir la reacción esperada, ¿no? Muy rara vez solicitamos pues PCR, lo hemos utilizado sobre todo pues la primera fase de estudios para determinar la tipificación de especies. La histopatología lamentablemente pues no me sirve porque los resultados me dicen proceso inflamatorio crónico compatible con leishmania. Yo simplemente, pues como clínico, prefiero que me digan que encontraron el parásito, ¿no? Si en el examen directo encontraron los amastigotes, ¿no? O los promastigotes en el cultivo, entonces para mí es de mucha utilidad y eso me da luz verde para iniciar un tratamiento. ¿Cuál es la importancia de tener un parasitológico antes de iniciar el tratamiento, especialmente en nuestros días? Tiene mucha importancia porque cada vez están incrementándose los casos de falla terapéutica. ¿Qué pasa si nosotros iniciamos el tratamiento sin tener un resultado pues confirmado? Vemos que al final del tratamiento, esperado un tiempo, pues puede ser que no haya habido modificación de la úlcera, como ocurre en algunas situaciones, o haya simplemente mejorado un poco. Entonces quedamos en ese momento en duda si ha podido o no ser leishmania. En cambio, si de entrada tenemos las pruebas parasitológicas, pues ya con certeza podemos decir de que el medicamento no ha respondido. Y frente a eso, tomar las conductas necesarias. Nos hemos esforzado realmente en que el laboratorio no solamente sea el que tenemos acá en la ciudad, la BIMED, sino también hemos empezado a formar, ¿no?, laboratoristas en varios centros de salud del trópico, ¿no? Estos son algunos, pero existen otros más, y que al menos pues realicen el examen parasitológico directo, ¿no? Entonces, eso tiene importancia, puesto de que mucha gente, dado la situación económica, las distancias, pues no pueden salir hasta Cochabamba, ¿no? Problemas familiares, dejar a su familia, a sus animales, es todo un problema. Entonces, eso nos ha permitido mejorar nuestro diagnóstico también, ¿no? Por el hecho de que son lesiones de poco tiempo de evolución y tienen estos mejor facilidad de poder aislar los parásitos. Hablando ligeramente sobre lo que son los tratamientos, pues seguramente ya conocen ustedes que existen los antimoniales pentavalentes como tratamientos pues de primera línea se habla, ¿no? Y anfotericina B, segunda línea. Sin embargo, también hemos trabajado más con fines de investigación porque no son medicamentos del programa, la miltefosina, ¿no?, y la paramomicina, ¿no? Entonces, cuando tenemos confirmado el diagnóstico, empezamos ya sea con el estivobuconato de sodio o glucantimo o el estivobuconato o antimoniato de meglumina, glucantimo, estivobuconato de sodio
pentostan, ¿no? El que tenemos es el cantime. Entonces, la dosis seguramente conocen, ¿no? Lo que habitualmente hacemos nosotros es esperar 45 días después de la última dosis de tratamiento para observar presencia o ausencia de actividad, ¿no? Entonces, cuando después de los 45 días vemos aún todavía actividad de la lesión, llámese úlcera aún todavía que no ha cicatrizado completamente, o a veces esa lesión queda con bordes elevados, una base indurada. Muchas veces pues puede cicatrizar la herida, pero de pronto aparecen esos ganglios que les he mostrado o lesiones satélites. Entonces, todas estas características nos permiten evaluar en el momento, frente a un examen parasitológico, pues tomar medidas para un medicamento diferente, ¿no? Un dato muy importante que me permitió tomar decisiones pues, para el tratamiento local fue el hecho de que la mayor parte de nuestros pacientes son pacientes que llegan con lesiones cutáneas. O sea, un 70% pues más o menos son lesiones cutáneas con laboratorio confirmadas, un 20% mucosas, pero existen las otras formas que vimos, las concomitantes que hablamos ya, un 1%. Hablamos de posible leishmaniasis por el hecho de que teníamos un IDLM positivo o posible mucoso un IDLM positivo, pacientes que no se lograron identificar el parásito en menor porcentaje. Entonces, la mayoría de los casos, pues, identificamos nosotros con pruebas parasitológicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado observar también? El hecho de que lo que hablábamos anteriormente, un gran porcentaje pues corresponden a varones, ¿no? Y cada vez está incrementándose también mujeres. Y si vemos pues en cuanto a la edad, pues menores de 15 años ya tenemos cada vez incrementándose un 13%. La mayoría de los casos sigue siendo mayores de 15 años por el mismo hecho laboral, ¿no? Pero este dato es muy importante, puesto de que si observamos nosotros lesiones mucosas, pues ya tenemos niños de corta edad con lesiones mucosas y, lógicamente, la mayoría de los casos son mayores. Entonces, este dato es muy importante, puesto de que también está cambiándose, pues, la epidemiología de la enfermedad. Bueno, les decía que esta información para mí fue muy importante por el 2012, puesto de que justamente el 2012 llegó un lote de medicamentos, ¿no? A través del programa, donde la mayoría de los pacientes, por no decir todos, hacían efectos adversos severos, incluso algunos llegaron a perder la vida, ¿no? Entonces había necesidad de buscar alternativas y para nosotros fue muy importante revisar literatura y experiencias de otros países para hacer el tratamiento local. El hecho de que aprovechamos de esta información que las lesiones cutáneas en su mayoría son lesiones que no tienen más de 2 úlceras, ¿no? Un 85%, un 15% pues más de 2 úlceras. Aprovechamos de que la mayoría de los pacientes eran con lesiones pequeñas, no más de 3 por 3 centímetros, o sea, el área, ¿no? Y que empezamos el 2012 con un proyecto que llamamos el tratamiento perilesional en leishmaniasis cutánea. Fue el resultado, bueno, ¿por qué el tratamiento perilesional? Porque sabemos que inicialmente, pues para conseguir encontrar el parásito, hacemos un raspado por la parte interna del borde de las lesiones, ¿no? Y es lógico que al aplicar, pues, este medicamento, el mismo antimonial, ¿no? Nos permitan prácticamente colocar una bomba donde están los parásitos. Nos dio bastantes resultados, les comento, ¿no? Acá tenemos cómo estamos aplicando, ¿no? La situación es de que todo paciente que nos llega, pues tenemos que evaluar necesariamente
el área de la lesión. El hecho que vemos acá de una úlcera de estas características no nos sirve. Y también es recomendable que quienes envían al laboratorio pues, este tipo de lesiones, por favor, hacen perder tiempo al laboratorista y también al paciente, ¿no? Entonces hay que enviarlo lo más limpio posible, ¿no? Y que no hayan colocado pues, sustancias corrosivas que lo que van a producir es daño del tejido, ¿no? Y muchas veces reducción de la carga parasitaria, ¿no? Entonces, estas son las mejores úlceras limpias, ¿no? Y como ven, pues no son profundas, es una de las características de las leishmaniasis cutáneas. Inicialmente hacíamos la biopsia, ¿no? Para hacer cultivos, pero vimos que no nos daba muchos resultados por la cuestión de sobreinfección, ¿no? O sea, se contaminaban nuestros tubos y empezamos a trabajar aspirando, ¿no? Y de esa manera pues continuamos con mejor calidad nuestras pruebas. Y conocen seguramente la intradermorreacción de Montenegro, que se hace la lectura a las 48 y 72 horas. Este es el medicamento que llegó en 2012 y que fue una de las razones que motivó para poder buscar otra alternativa de tratamiento. Otra situación que también apoya, ¿no? Es el hecho de que pues el medicamento, por la gran cantidad de nuevos pacientes, pues hay épocas que falta el medicamento, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Entonces, los medicamentos son muy caros, los efectos adversos también, con el manejo sistémico, cada vez se está observando mayor efectos adversos. Entonces, todo eso nos obligó para que el 2012 hagamos el tratamiento prelesional, además el tratamiento sistémico. Trabajamos con 30 pacientes aplicando 3 dosis, ¿no? Y lo que hacíamos entonces en esa primera experiencia era medir el área de la lesión. Hemos dicho que no sean más de 2 úlceras, no más de 3 por 3 centímetros, multiplicado en milímetros, eso por una constante de 0.008, ¿no? Y que nos sale realmente cantidades muy pequeñas, suficientes para poder hacer el infiltrado entonces alrededor de la lesión, ¿no? Esa primera experiencia que concluimos en el 2013, pues logramos una cura del 70%, que para nosotros era muy importante. El seguimiento pues era clínico, ¿no? Y se hacía al mes, 3 meses y 6 meses. Y lo que queríamos ver justamente era ausencia de actividad, vean, no hay úlceras, que no haya lesiones satélites, que no haya ganglios, y para decir o confirmar en ese momento como una cura clínica, no así parasitológica. Sin embargo, cuando colocamos en aquellos pacientes que tenían linfangitis, el resultado es que, como en este caso, pues en vez de mejorar, de cicatrizar, se mantuvo ahí la úlcera, ¿no? Con algunos cambios ahí, pero además vimos infartación de uno de los ganglios, ¿no? Y que logramos aislar parásitos. Entonces, situación que de lógica, pues debe ser excluido para este tipo de tratamiento. Entonces, acá, antes de iniciar el tratamiento, debemos ver que no haya linfangitis, ¿no? Y bueno, ver que también el hecho de tener el resultado parasitológico para no confundir con otras entidades, pues es muy importante. Otro criterio ya para la segunda fase fue excluir todo paciente que tenía lesiones en cara menores de 12 años, ¿no? Especialmente lesiones en oreja, y que, bueno, los resultados, bueno, ni qué decir, lesiones extensas. O sea, para nosotros, cuando estamos frente a una lesión sospechosa, si queremos evaluar, por favor, un buen lavado, porque que nos llegue de esta manera, pues podemos pensar en muchas cosas. No nos permite realmente aproximarnos a una sospecha clínica, ¿no? Son pacientes que me han llegado no hace mucho, ¿no? Y bueno, de ya estos pacientes tampoco, pues, son candidatos para el tratamiento local, ¿no? Entonces, la limpieza, que es muy importante antes, durante y después
del tratamiento, la evolución, pues tiene que estar bien hecha con una limpieza y quitar todas las costras, ¿no? Entonces, con frecuencia nos están llegando niños, sobre todo nos llegan de los Yungas de La Paz, con lesiones múltiples, niños, ¿no? Y que bueno, este es otro que nos llegó de los Yungas de La Paz, y vean pues situaciones donde lógicamente pues no son candidatos para el tratamiento local. Ya en el segundo proyecto, pues en la fase 2, realizada desde el 2014 a 2016 con 30 pacientes también, y lo que quise ver ahí era qué tanto mejoraba ese 70% aplicando 3 y 6. En realidad llegamos a un 98% de efectividad, y pues no había diferencia entre 3 y 6. Entonces, para nosotros fue muy importante, ¿no? Esto porque, bueno, nos ahorraba bastante medicamentos, y la adherencia de los pacientes por el medicamento se observa claramente. Entonces, ese es el tratamiento para pacientes vírgenes al medicamento, podríamos decir. Pero en los tratamientos que hicimos en pacientes con medicamento sistémico, ¿no? Si bien ingresaban porque eran bastante grandes las úlceras, no correspondía a CRP lesional, pero observamos de que muchos de ellos pues cicatrizaban un buen porcentaje, pero luego se quedaban ahí las úlceras, no había cicatrización. En este grupo de pacientes también, y son datos publicados, ¿no? Logramos hacer el tratamiento perilesional. En la publicación eran 11 pacientes, ¿no? Con 5 aplicaciones, y cicatrizaron completamente. Bueno, eso es muy bueno, puesto de que también eso nos permite ahorrar medicamento y dar opciones. Si bien el programa dice no cicatrizó con un primer ciclo de antimoniales, hacer un segundo ciclo, eso implica mayor riesgo de toxicidad al paciente, mayor gasto, ¿no? Y muchas veces por la misma situación de toxicidad el paciente abandona el tratamiento. De los primeros casos, pues se logró hacer el seguimiento a los pacientes para ver si algunos de ellos presentaran lesiones mucosas. Lo cierto es de que ninguno de los que logramos ver, porque como quiera que los pacientes se movilizan mucho, pues no se encontró a todos, ¿no? Entonces habían algunos que tenían ya, aquellos que hicieron tratamiento en 2012 y adelante, pues de más años y menos años, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que no encontramos lesiones mucosas, que nos permiten entonces tomar aprender algo más y decir que es una opción el tratamiento local con esas características de lesiones, ¿no? Entonces, la clínica es muy importante en el seguimiento, porque gracias a esto, pues podemos decir si los tratamientos han sido efectivos, llámese tratamiento sistémico o tratamiento perilesional en este caso. Y es algo que tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes, ¿no? A que acudan a sus controles. Actualmente, pues estamos concluyendo la fase 3, ¿no? Tenemos más de 100 pacientes y esperemos los resultados, aún todavía no los he analizado. Bueno, han habido situaciones pues de falla terapéutica y que hemos tenido que hacer tratamientos combinados, que hablaremos si nos da un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes con compromiso mucoso? Entonces, evaluando un poco, pues vimos que dentro del mismo año que ocurrió la lesión cutánea, pues un 12.5% del grupo cerrado, pues ya presentaba lesiones mucosas. O sea, desde el momento en que el paciente llega con lesiones cutáneas, no olvidarse de revisar mucosas. Las lesiones inicialmente, pues un buen porcentaje aparecen a nivel de tabique, ¿no? Seguida de paladar, faringe, laringe, ¿no? Y lengua. Observamos también que dentro de los 5 años, pues vean ustedes 43%, y de manera abierta, pues sin límite de tiempo, pues pueden aparecer en cualquier momento
las lesiones mucosas. Por ese motivo, pacientes o personas que han estado en zona tropical, revisemos por favor si existe alguna actividad que nos indique un probable inicio de leishmaniasis, observando sobre todo presencia de eritema, edema, infiltrado, úlcera, o si acaso podrían haber secuelas, como el caso de perforación, y que de haber lesiones activas, entonces la idea es confirmarlas con laboratorio. Repito que las lesiones mucosas pues no cicatrizan espontáneamente. Entonces, acá vemos algunas lesiones granulomatosas, ¿no? Son pacientes que me han llegado no hace mucho, ¿no? Y este tipo de lesiones, pues, no son dolorosas, hay algunas molestias, pero no, a pesar de la extensión de las lesiones, pues no son muy... entonces, vean ustedes. Esto a propósito traigo, puesto de que algunos pacientes, pues, pueden directamente iniciar con una leishmaniasis laringia, y de allá, pues, tengo una publicación, si gustan también observar. Este fue de un paciente que no tenía antecedentes de lesión cutánea, ¿no? Y que desarrolló después de años que ya no estuvo en la zona tropical, pues empezó con difonía y posteriormente pues se hizo una serie de pruebas de laboratorio y el hecho del antecedente epidemiológico, pues la aplicación de Montenegro permitió una aproximación al diagnóstico. El tratamiento pues fue un éxito, ¿no? La gente vive prácticamente al lado del monte. Sabemos que el flebótomo, pues, su ciclo lo realiza en zonas sombreadas, donde hay bastante materia orgánica, hojas secas, ¿no? Puesto que el mosquito de Ha perdido la señal, ¿no? El doctor. Sí, yo también ya no lo escucho. Sí, entonces, Así se ha desconectado. parece que ha perdido la señal. Sí. ¿Le puedes escribir o llamar, por favor? Sí, lo voy a llamar. Ok, un minuto, por favor, jóvenes. Son problemas técnicos que escapan de nuestras manos. Ya, va a ingresar de nuevo. Ok, estamos atentos. Doctor Rojas, lo estoy volviendo a convertir en coanfitrión. Doctor, ¿nos puede escuchar? Sí, les decía de que yo había concluido mi presentación. No sé si lograron escucharme hasta el final. Faltó la última parte. Faltó una diapositiva, quizá. Ya, una diapositiva. No sé si es necesario retornar o
pasamos a la ¿Entramos a ronda las de preguntas. preguntas? Sí, puede ser, porque al final Sí, hemos gusta. llegado hasta el hecho de Eh, que en los mucosos podría ser necesario un tratamiento combinado, ¿no? Hasta ahí hemos escuchado. y ya, entonces, bueno, estoy para las preguntas. Ya. Bien. ¿Puedes modular, Pamela, por favor? Sí, claro. Sí, Jóvenes pueden hacer sus preguntas al chat o pueden prender su micrófono directamente, por favor. Bueno, la pregunta en el chat dice, ¿la lesión aparece donde el vector inoculó al parásito? así es. Entonces, la única forma de transmisión es la transmisión vectorial. Sí, se han dado algunos casos donde aquellas personas que realizan los cultivos, ¿no? En el momento del aspirado, pues accidentalmente se han pinchado con la aguja. Sí, esa es otra forma. Entonces, el contacto persona a persona, pues no adquiere riesgo. Y pues aquí el hecho es de que el mosquito, pues va a picar donde haya superficie descubierta del cuerpo, ¿no? Entonces, una gran ventaja que tenemos y que tenemos que aprovechar es de que el mosquito no planea, ¿no? No vuela como, por decir, las otras variedades, Aedes, Culex, Anopheles, ¿no? Donde tienen vuelos largos. Eh, Flebótomo más bien, no sé si han escuchado hablar del grillo, prácticamente a saltos, ¿no? Y el hecho de tener despejada pues una cierta área de nuestra vivienda nos protege de alguna manera. Asimismo, pues el uso de ropa adecuada para evitar la picadura de estos mosquitos. Sí, adelante, por favor. Sí. ¿Está cortado? Sí, sí. No te escuchamos, Eddie, ahora sí. Sí. No, ahora sí. ¿No? No, la cuestión es respecto al estudio que han hecho en relación a las lesiones cutáneas. Entonces, ¿con qué frecuencia han encontrado esporotricosis y paracoccidioidomicosis? Porque de hecho nosotros sí hemos encontrado, ¿no? Con alguna frecuencia estos otros casos. Bueno, sí. En las lesiones cutáneas, pues, esporotricosis no le podría decir con qué frecuencia, pero sí llegan, ¿ya? Y nos han estado llegando últimamente, pues, de La Paz, de los Yungas, incluso en niños nos ha estado llegando. ¿Cuántos? Pues no tengo claro los datos, puesto que algunos me llegan y otros probablemente, pues, no son contabilizados. Para coccidioides de la misma situación, ¿no? Para hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo con leishmaniasis mucosa, ¿no? Y Hansen también, que son las cosas que nos llegan. Muy rara vez nos llega. Se ha perdido el audio. Y bueno, para todo esto, pues la ventaja que tenemos siempre es el contar con buen laboratorio, ¿no? Perfecto. Bien, tenemos otras preguntas en el chat. Dice, ¿existen repelentes que eviten la picadura? Bueno, no nos confiaremos en repelentes, ¿ya? Los repelentes sabemos que tienen una corta duración y bueno, podría tener utilidad para aquellos que vayan a acampar un corto tiempo, ¿no? En nuestro caso, pues preferimos indicarle a la gente que apenas empiece pues la noche, se alejen del monte, ¿no? No estén con ropa ligera, ¿no? Porque de esa manera pues estarían en riesgo. Esos bañistas, es agradable ir a bañarse en las tardes, en la noche a los ríos, ¿no? Al lado de un tremendo monte. Y bueno, el riesgo es bastante grande. De la misma manera, pues, quienes van a cazar, a pescar durante la noche, ¿no? Entonces, no nos confiemos en repelente, por favor, ¿ya? Si vamos a ir
acampar o estar en la noche, pues no demos lugar al mosquito a que nos pique. ¿De qué manera? Pues llegar a cubrirse, ¿no?, lo mejor posible con vestimenta. Sabemos que la cuestión del trópico, el calor, pues es inevitable llevar ropa liviana, pero tienen que en ese momento pensar que es más importante. Y el hecho de salir de ahí, pues después de un paseo, no piensen que están libres. Hay formas subclínicas, hemos dicho, y que luego de años puede ser que aparezcan las lesiones mucosas. No siempre aparecen las lesiones cutáneas en todos los casos. Y eso es lo grave, ¿no? Por eso insisto en que todo paciente que llegue a sus consultas, por favor, no se olviden de mucosas. Probablemente el paciente no vaya a solicitar consulta porque ya esté empezando alguna lesión mucosa. Nosotros tenemos que buscarlos. Asimismo, pues si ustedes van a trabajar en las zonas tropicales, no hace falta ver las lesiones. ¿Cuántos pacientes he hecho la sospecha, ¿no?, al hablar con el paciente, al escuchar una disfonía, ¿no?, y eso nos indica ya que hay un compromiso, pues, laringeo. No todos los casos aparecen con lesiones cutáneas, no todos los casos aparecen con lesiones visibles. Hay algunos casos que directamente las lesiones a nivel de laringe. No sé si está claro. Sí, gracias. La otra pregunta dice, ¿cuál es la tasa de muerte? Perdón, Eddie. Sí, no, lo que quería preguntar era una cuestión sobre el tratamiento relacionado al uso de la miltefosina. Primero, ¿cuál es la experiencia que tienen allá en Cochabamba? Y la otra situación, o sea, hay publicaciones sobre estudios en Bolivia donde se ha utilizado la miltefosina inclusive para la leishmaniasis mucosa. Y sabemos que la leishmaniasis mucosa es producida por Leishmania brasiliensis. Y en las publicaciones se muestran resultados altamente favorables. Sin embargo, en nuestra experiencia, varios de los que han sido tratados con miltefosina en su momento han reactivado, estoy hablando básicamente de las mucosas. Entonces, somos un tanto escépticos respecto al uso de la miltefosina para la leishmaniasis cutánea por Leishmania brasiliensis y obviamente para la leishmaniasis mucosa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, en lo poco que conozco, puesto de que quien ha manejado bastante es el doctor Soto, Jaime Soto, ¿no? Entonces, él ha tenido accesibilidad al medicamento, pues yo muy poco. Lo que sí he podido observar de que en lo poco que he visto, pues algún momento con miltefosina en lesiones cutáneas, sí evolucionan rápidamente, pero también veo que pueden recidivar. Entonces, yo he preferido utilizar en los pocos casos, ¿no?, dentro de lo que he llamado los tratamientos combinados, ¿no? Tengo un caso publicado y otros casos observados, ¿no?, donde el paciente, pues, luego de varios ciclos de antimoniales, como monoterapia, anfotericina B, también monoterapia, e incluso la misma miltefosina sola, pues, si bien había un corto tiempo, pues, de ausencia de lesiones activas, nuevamente recidivaba. Entonces, el primer caso donde hice uso del tratamiento combinado, donde implicaba, pues, el uso de glucantime, miltefosina, itraconazol y zinc, pues el caso publicado, que son de más de 10 años ya, se mantiene aún todavía sin actividad. Eso me indica de que es una alternativa, al menos para mí, a pesar de que algunos colegas, pues, para mí es más útil el lograr, pues, los cambios, la evolución, ¿no es cierto? Entonces, he podido hacer varios tratamientos en ese sentido. La monoterapia, pues, no he tenido oportunidad de utilizar solamente miltefosina. Sé que el doctor Soto ha hecho varias publicaciones, ¿no? Tiene experiencia, ha apoyado alguna vez, pero no he visto de cerca, pues, la evolución de estos pacientes, ¿no? Sabemos que la ventaja es de que vienen tabletas de 50 miligramos. Sé que también al programa le ha llegado, pues, presentaciones de 10 miligramos y la dosificación va entre 1.5 a 2.5 miligramos kilogramo peso día, ¿no?
y que la desventaja probablemente pues el hecho de que si no se tiene cuidado en tomar después de haber comido, pues los problemas gástricos pueden ser una desventaja, ¿no? Es eso lo que puedo decirle. Sí, y algunos investigadores comentan de que sí, efectivamente, pues se ve realmente los cambios, ¿no? En quienes reciben tratamiento tanto para cutáneos como para mucosos, pero la situación de recidivas con miltefosina me parece que es bastante alta, es lo que comentan. Gracias. Bien, Y el grave problema es que no tenemos el medicamento, ¿no? No tenemos en la farmacia para seguir realizando. Los pocos casos donde he utilizado el tratamiento combinado ha sido gracias al apoyo del doctor Soto, ¿no? Que él me ha hecho llegar, ¿no? Tengo como 10 casos de pacientes con tratamiento combinado y hasta el momento, pues todos me han respondido. Para mí es una alternativa, un as más, podría decir, bajo la manga para estos casos. bien, la pregunta en el chat dice, ¿cuál es la tasa de mortalidad en una leishmaniasis no tratada? Es que esas cosas es un poco difícil hablar. Ya decíamos que la incidencia es difícil calcular por el mismo hecho de que hay formas clínicas y dentro de esas clínicas hay muchas que cicatrizan espontáneamente en lesiones cutáneas, ¿no? Y que en muchos casos hay formas subclínicas donde no hay realmente forma de poder evaluar, ¿no?, esta situación. Entonces, aquel trabajo que les comenté, pues me permitió para mí ver de que no solamente pues pacientes que tienen lesiones cutáneas, debo sospechar de lesiones mucosas. Los casos de mortalidad, pues les digo, he tenido un caso realmente muy, muy triste, ¿no?, donde no logré hacer el tratamiento combinado, pues por el mismo hecho de que no tenía disponible medicamento, falleció. Y le hablo atrás de los años 95, de otros que logré ver también que fallecieron, fue cuando no contábamos todavía con anfotericina B. De ahí adelante, pues para mí he observado que han curado, pero lamentablemente, pues algunos ya con secuelas bastante importantes. De ahí la importancia de la búsqueda activa. Bien, hay otra pregunta sobre tratamiento, pero creo ya la ha respondido el doctor, que dice cuál sería la importancia de usar antimoniales en el tratamiento de la meningitis cutánea. Está ya, pero tal vez quiera aclarar algo más, doctor. A ver, más que importancia, pues yo diría la búsqueda activa. Ahora que conocemos ya la situación del tratamiento prelesional, sé que esto de la experiencia lograda, pues está bastante motivado el programa nacional, pero aún todavía tengo la preocupación del hecho de que, si bien nosotros un buen porcentaje de pacientes con lesiones cutáneas son de no más de 2 úlceras, eso nos da una ventaja enorme, ¿no? A diferencia de los que nos han llegado de La Paz, que son múltiples lesiones. Y otro detalle es que las cargas parasitarias, le hablo de que cuando hacemos el frotis, pues encontramos en pacientes que nos llegan de La Paz, Pando, Beni, con una carga parasitaria importante. De pronto, para poder indicar este tratamiento local, pues haya necesidad necesariamente de hacer un seguimiento, ¿no? Prácticamente partir de cero, diría, ¿no? Ver qué es lo que ocurre en este grupo de personas, ¿no? ¿Qué es importante los antimoniales? Pues es importante, hay que saberlo cuándo usar, cómo utilizar. Un dato muy importante es el hecho de que somos población pues con muchos casos de Chagas, ¿no? Las cardiopatías es un problema frecuente y pues el saber identificar de manera temprana pues puede evitarnos algunos problemas de mortalidad en estos pacientes. Recordemos que estos antimoniales son hepatotóxicos, cardiotóxicos y nefrotóxicos. Bien, muchas gracias, doctor. Hemos respondido todas las preguntas que han estado en el chat.
Y ya no hay más. Doctor Martínez, ¿usted quiere cerrar la mesa redonda, por favor? No, hay una pregunta más que dice, ¿por qué se recomienda utilizar la prueba de Montenegro para la vigilancia epidemiológica? A ver, ¿cuándo utilizamos el Montenegro? De entrada, pues no es de utilidad el pedir toda la batería de pruebas, ¿no? ¿Por qué empiezo con el examen directo? Porque el mismo día, en pocas horas, me dan el resultado, hago que el paciente espere un poco y luego se vaya con sus resultados y empiezo el tratamiento. El cultivo, pues cuando el directo no salió, digamos, positivo, pero siempre habiendo la evidencia del antecedente epidemiológico. Cuando estas pruebas parasitológicas no lograron evidenciar el parásito, entonces hago el Montenegro cuando existe la sospecha epidemiológica, ¿no? Entonces no hago de rutina Montenegro, no hago, ¿no? A veces la carga parasitaria es tan baja o a veces están muy sobreinfectadas las lesiones, entonces solicito el Montenegro. Pero ocurre que el Montenegro, si no lo sabemos aplicar, puede también producirnos un cierto sesgo. Acá en nuestro medio rarísimo es la presencia de nuevos episodios en nuestros pacientes, cosa que he visto con frecuencia, sobre todo en Pando, también en La Paz y también en Beni. Entonces, el Montenegro, pues sabemos de que si el paciente ya ha tenido un episodio, ya en ese momento se ha vuelto positivo, hay linfocitos T sensibilizados, ¿no? Entonces, para toda su vida, de nada nos sirve el Montenegro, ¿no? Entonces, tiene que haber criterios para solicitar estas pruebas. Son de utilidad para mí, por ejemplo, cuando las pruebas parasitológicas, les decía, pues son negativas y existe el componente epidemiológico, pero también de muchísima importancia cuando el paciente nos llega con un cuadro de compromiso laríngeo, ¿no? Como el que les mostraba. Ese que les mostré, pues esa lesión es de un colega que hizo su año de provincia en el trópico. Le gustaba la caza, la pesca, aquí no le gusta pescar, ¿verdad? Servirse unos pescaditos, pues súper bueno. Pero él retornó nuevamente a realizar su trabajo y empezó a perder la voz. Y infelizmente, pues él, aparte de ser médico, era un vocalista de un tremendo conjunto, ¿no? Entonces la cosa era terrible, era crítica, ¿no? Le hicieron varias pruebas y todo eso, pues me llegó a mí con una dificultad realmente respiratoria, ¿no? Y siempre yendo por los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Le hicieron vaciloscopía, todo lo demás, y el Montenegro, pues me orientó, y además las lesiones granulomatosas que se observaban, pues, en el estudio laringoscópico, ¿no? Entonces, son criterios que uno va formándose y tomando decisiones. Bien, muchas gracias. Doctor Martínez. Sí, bueno, definitivamente nosotros felicitamos el ensayo clínico sobre las infiltraciones locales porque, de hecho, nosotros hemos hecho infiltraciones locales muchísimas, hemos trabajado desde la década de los 80, ¿no? Y serán algo más de un centenar de casos. Y la mayoría de las veces, o sea, nos ha ido bien. Y es más, cuando ha fracasado el tratamiento sistémico, inclusive hasta 3 veces, hemos tenido buenos resultados con las infiltraciones. ¿Cuál es nuestro error? No hemos publicado esto y además no hemos hecho un ensayo clínico, que es fundamental. Entonces nosotros por eso felicitamos el trabajo que ustedes hacen respecto a los ensayos clínicos. Creo que nosotros podemos aportar con experiencia y de hecho tenemos pacientes a los que hemos tratado inclusive de meses, niños de meses, niños de un mes con lesiones muy pequeñitas y las infiltraciones nos han ido de maravilla, ¿no? Y tenemos esta documentación y es más, yo mismo me he hecho el tratamiento con infiltraciones locales
¿no? Y habrá que en su momento hablar con, bueno, primero nosotros y luego con el conjunto, porque en la mayoría de los lugares llaman al tratamiento intralesional y no es un error porque no se administra sobre la misma lesión, es mejor el perilesional, ¿verdad? Como ustedes manejan. Y nosotros hablamos de las infiltraciones locales. O sea, infiltraciones locales, no estamos especificando si es dentro peri, pero es una cosa que yo creo que va a dar unas opciones favorables. De hecho, hemos coincidido, se acuerda, en algún momento con el programa que ve como una buena alternativa, que no solamente apunta al hecho de bajar los costos, sino que además los resultados son mejores y en más corto tiempo. Entonces, yo creo que vamos por el buen camino y nuevamente reiterar la felicitación por lo que están haciendo y agradecer, de hecho, con mucha sinceridad, el establecer estos vínculos académicos que ojalá los podamos llevar de una manera más efectiva y más frecuente entre la Universidad de San Simón y la Universidad de San Andrés, que de hecho son las dos facultades de medicina más importantes del país, ¿no? Muchas gracias, doctor Rojas, y felicidades. Gracias. Sin duda, el compartir estas experiencias con nuestros futuros colegas, pues es muy importante, es muy grato para nosotros, ¿no? Y siempre estamos, pues, para eso, ¿no? Entonces, agradecerle, doctor, pues, por confiar en nosotros, ¿no? Y seguir adelante. Muchas gracias, doctor Suárez, por su participación. Gracias, doctor Martínez, por la organización. Doctor Rojas. Perdón. Doctor Rojas, le he cambiado de apellido. Doctor Rojas, muchas gracias, y al doctor Martínez por la organización de la mesa redonda. A los estudiantes también gracias por su participación y por haberse quedado hasta ahora. Si gusta, pueden anotarse mi número de teléfono, ¿no? No hay problema, puede anotar. Es el 714-644-65. Sé que hay algunas dudas, pues tal vez no se han animado algunos de los estudiantes, pero bueno, siempre estamos nosotros para poder darles algunas respuestas a sus preguntas. Y ahí ha sido un gusto realmente el compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, pues, gracias a ustedes. Listo. Muy buenas tardes, entonces. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.